Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por acompañarnos. Hoy es jueves, muy lluvioso en varias zonas de la Ciudad de México. Estaremos también por una parte septentrional de Europa que ahorita les vamos a decir de qué lugar se trata. Ya van a ver quién de nuestros compañeros está ahí. Saludamos a todo el equipo allá en cabina en Canal 22. Rafa, ¿cómo estás? Huemansin, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas madrugadas para Huemansin. ¿Qué tal, Laura, amigos del auditorio? Hola, Laura Regis, también en la traducción de Lengua de Señas Mexicana. Y en efecto, Laura Huemansi se tomó muy en serio esto de la sana distancia y está en otra latitud del planeta. Platícanos, Guaman, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, hay una cosa que es interesante. Hay una palabra en sánscrito que se supone que es el lenguaje más antiguo, que significa got, que es caminar. Y angot significa, caminar significa andar hacia atrás y angot es caminar hacia el futuro. Entonces me resulta muy interesante pensar esto ahora porque con relación a esto que mencionas, Rafael, de la distancia, ¿qué es otra cosa en la distancia que la lentitud, que el espacio, que el tiempo, que el pasado, que el presente, y a fin de cuentas moverse para encontrar? Y eso es lo que ha pasado en esta ocasión. Ustedes verán el color del cielo, aquí está amaneciendo poco a poco, son las 3 de la mañana, y de lo que se trata es hacer una serie de reportajes que tendremos aquí en Noticias 22 a lo largo de los siguientes días, algunos de ellos que nos van a conectar con las actividades artísticas, plásticas de manera particular entre México y este país, Noruega, y algo más adelante que ha sido el motivo que ha detonado este viaje, que es ir hacia más arriba, muy cerquita del Polo Norte, para conocer esos lugares en donde hoy se están generando cierto tipo de investigaciones que nos llevarán con el cambio climático, nos llevarán también con una visión del mundo hoy, y esos también lugares en donde partieron las expediciones para conocer esto que era el Polo Norte. Pero eso lo veremos más adelante, porque con el COVID, con este mundo tan en movimiento, está construyéndose literalmente paso a paso, caminando, andando, y en eso, como dices, Rafa, a la distancia. En efecto, Hueman, y nos vamos a otra parte del mundo, completamente al otro extremo. A propósito de expediciones, Thor Heyerdahl, este explorador noruego, por ahí de los años 40, ya tenía esta hipótesis, esta teoría que hoy se está confirmando. Me refiero a la región de la Polinesia, estas islas que se encuentran en el Pacífico. Polinesia quiere decir muchas islas, es la voz griega que así se define, y es una región que tiene catalogada la ONU en esta parte del planeta, insisto, al otro extremo, en el sur del Pacífico, donde se han encontrado vestigios de genética de indios americanos. Por eso traemos a cuento también a Thor, porque él aseguraba que había ya este vínculo genético con aquellas latitudes, y esta investigación no es curiosidad, no es serendipia, la hace también investigadores de Oslo. Vamos a conocer de qué se trata. La hipótesis de un posible contacto entre las poblaciones de la Polinesia y América Latina hace más de 800 años se confirmó con la exploración que realizó un grupo de investigadores encabezados por Andrés Moreno de la Unidad de Genómica Avanzada del CIMBESTAB y del que formó parte la antropóloga mexicana Carla Sandoval, quienes hallaron vestigios genéticos de poblaciones indígenas americanas en comunidades polinesias. El análisis se centra en tomar muestras de ADN de la población actual y entonces aplicar herramientas bioinformáticas que en realidad, bueno, primero generan datos de todo el genoma de los individuos, pero realmente a partir de ahí todo el análisis es computacional y entonces comparamos los perfiles genéticos de los individuos, en este caso de la isla Rapa Nui, y al saber que es una zona y una isla con una gran riqueza de mezcla genética, pues es indispensable comparar esos perfiles genéticos con las posibles contribuciones de otras poblaciones del mundo. Esta investigación requirió de más de 6 años de estudio y el hallazgo fue publicado en la revista Nature. Para lograr sus objetivos, los investigadores mexicanos realizaron un muestreo en la isla de Pascua, en Chile, territorio que tiene un origen polinesio y que se habitó a partir de la expansión de los polineses que se dio hace más de 4.000 años. Con ayuda de la Universidad de Oslo en Noruega y de la Universidad de Oxford, realizaron estudios genéticos a más de 800 habitantes de las islas polinesias y grupos de América Latina.
con una técnica que les permitió tener una referencia de entre 20 y 26 generaciones atrás. El hecho de encontrar vestigios genéticos de origen americano en la región no demuestra que la colonización inicial haya sido por el continente americano, más sí demuestra que una vez pobladas o durante el poblamiento de la Polinesia, pues sí hubo contacto genético con nativos americanos que data de aproximadamente 800 años atrás, lo cual pues no tiene precedentes, puesto que los contactos recientes que se conocen en la zona son de épocas coloniales, por ejemplo, la llegada de los europeos en el siglo XVIII. La señal inicial que detectamos, de hecho, venía compartida desde México hasta el norte de Perú, Ecuador, y la logramos acotar a que la mayor afinidad genética viene de poblaciones indígenas de Colombia. Hay que recalcar que estos resultados, pues, también pueden reforzar su identidad, pero la identidad que ellos sienten como grupo o de manera individual, pues es una construcción social, cultural, y en este caso también puede ser genética. Bueno, y fíjense que ahorita platicando con mis compañeros, con Rafa Huemanzin, encontramos que en internet, en videos, es posible encontrar la filmación que hace Thor Heyerdahl de su aventura en el Kon-Tiki o en la Kon-Tiki, que pues es una balsa de madera, una embarcación de madera que fabrica para viajar a partir de 1947 en esta fabulosa aventura, llegar a la Polinesia desde Perú. Y bueno, vale la pena que la vean. Está este documental, este trabajo que se presentó en 1950, que gana el Oscar en el 51 y que pues es una aventura humana, no solamente de un hombre, sino de un avance que ahora estamos viendo que no estaba equivocado este aventurero noruego. Y vamos con alguien que también nos ha hecho viajar de una manera muy distinta a través de la literatura, de las letras, de la poesía, muy concretamente de la difusión cultural. Vamos a platicar acerca de un ensayista, poeta, editor, Ali Chumacero, quien cumplió 102 años de haber nacido. Él falleció hace 10 años, me parece que fue en octubre de 2010, y está presente en nuestra memoria en muy diversas obras como Páramo de Sueños, Palabras en Reposo. Se le recuerda en gran medida por ser un destacado crítico literario, por su trabajo en el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, en la edición del Llano en Llamas de Juan Rulfo, aquí en Noticias 22, también lo recordamos a continuación. La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, recuerdan este 9 de julio al escritor, ensayista, traductor y poeta Ali Chumacero a 102 años de su natalicio. La poesía es una expresión que se encierra en sí misma. Se ha dicho mucho que es como la llama, es como la danza, dice un poeta francés, es como la danza que en sí misma se contiene y que en sí misma se verifica, que no lleva a ninguna parte. Su obra es breve pero sustanciosa, apenas consta de 3 libros, Páramo de Sueños, Imágenes desterradas y Palabras en Reposo. El escritor Carlos Martínez Platas afirma que dejó su labor creativa para ofrecer sus habilidades literarias a la edición de ejemplares. Yo escribo, reescribo, vuelvo a escribir, y yo tengo un poema, por ejemplo, que tiene 150 versiones. Eso es un peligro, porque el corregir un poema significa muchas veces matarlo, irlo destruyendo hasta dejarlo en la nada. Yo he tenido mucho cuidado que la corrección que voy haciendo de un poema se vaya acoplando a lo que yo intenté decir. Es decir, que la emoción no sea solo la emoción, sino que la razón, la conciencia, se vuelque sobre el poema a fin de que se construya, como quien construye una estatua, como quien hace un edificio, evitando que se tuerza, evitando que vaya a dar a tierra, sino que se quede bien levantada y sea pues una pieza en sí misma. Así he escrito muy pocos libros, he escrito muy pocos poemas y no me arrepiento. A pesar de haber publicado solo 3 libros, Ali Chumacero cosechó 18 galardones y reconocimientos, entre los que destaca el Premio Javier Villaurrutia 1980, el Premio Internacional Alfonso Reyes 1986, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 1999 y la Medalla de Oro Bellas Artes 2003.
El próximo 22 de octubre se cumplirán 10 años de su partida. Noticias 22, Julio López. Gran personaje, Alichu Macero, indudablemente un amante de la cultura, un amante de la erudición, pero también un gran amante de la buena mesa, del buen vino, del buen vivir, un bon vivant. Y muchos de sus libros, esa biblioteca tan importante que tenía él, se encuentra dentro del acervo de la Biblioteca de México. Pasamos a otros temas. Enrique Singer dirige el proyecto Inicio de Sesión, que es una propuesta escénica virtual conformada por 6 parejas de actores que lo que buscan es algo muy interesante, es recaudar fondos para la Casa del Actor. Eventos extraordinarios de Conchi León. De Conchi León. Silvia llegó a mi consultorio con una herida muy grande. 3 dramaturgos, 6 parejas de actores y un director se reúnen para revelar al público el primer encuentro del proceso teatral en Inicio de Sesión. 6 primeras lecturas que se harán de forma virtual con un invitado especial, el público desde su casa. Mi esposo murió de un cáncer devastador. Hacer un ladito el telón del teatro y acercarlos a nuestra cocina, ¿no? Es un proceso muy íntimo el que como autores entreguemos un texto por primera vez y se lo demos a un director y actor y escucharlo también nos pone como en un proceso muy vulnerable. Ellos como actores, pues no hay ensayos, entonces van a tener que hacer esto desde sus herramientas, sus primeros instintos, su talento. Jimena Escalante, Reynold Robledo y Conchi León son los encargados de crear los textos que serán leídos por las duplas de actores que iniciaron con María de Tavira y Luis Gerardo Méndez, bajo la dirección de Enrique Singer. Para nosotros es como un puente, es decir, empecemos por esta génesis, volvamos a los textos, volvamos a un origen y pongámonos el reto de sentir y vibrar a partir de esto nuevo que estamos haciendo. Creo que la gente se puede sorprender y nosotros estamos también muy dispuestos a sorprendernos y como bien menciona Jimena Escalante, listos para cometer errores y sorprendernos de los aciertos que nos puede brindar esta experiencia. Para nosotros, tanto para los actores como para mí, es una sorpresa cada vez que nos va a llegar un texto. De hecho, apenas nos está llegando el texto que vamos a hacer hoy en la noche y pues va a ser la primera lectura y vamos a ver qué es lo que pasa. Es raro porque no vemos al público. Tras la primera lectura, los micrófonos se abren para una retroalimentación entre actores, dramaturgo, director y público, lo que ayudará al destino final de este inicio de sesión, que es llevar los textos a escena una vez que se reabran los teatros. Acostumbrados a hacer esto enfrente de 1000 personas, entonces creo que esto está más leve, ¿no? Efectivamente, es abrir la cocina del teatro, pero participar ya con el público desde el principio. En realidad, estas son las cosas benéficas que nos trae este confinamiento, que nos obliga a experimentar nuevas formas de acercarnos al teatro. Pero el sentido que tiene final es que sí se presente en un escenario, con público en vivo y que sea teatro. Inicio de sesión se replicará cada viernes hasta el 24 de julio. Los boletos tienen un costo de 120 pesos y lo recaudado será destinado a la Casa del Actor Mario Moreno. Darle como ese puente a la gente, acercarlos y qué más si aparte de eso podemos ayudar en este caso con la Casa del Actor. Muchas gracias. Noticias 22, Omar Vera. Nos vemos aquí la próxima semana. Todo un desafío para los creadores, para los artistas, pero también una experiencia nueva para quienes amamos el teatro. Ahí está la invitación. Mañana será una nueva función de esta iniciativa que además tiene un muy buen fin, el recurso que se recauda. Antes de la pausa, les queremos comentar que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, sostuvo una reunión virtual a distancia con autoridades educativas de todo el país para determinar las medidas que se tomarán en el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021, con el fin de garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes, por supuesto también del sistema educativo nacional. El regreso se realizará con base en el semáforo epidemiológico de cada entidad y cuando todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias. Además, en esta misma reunión virtual se presentaron talleres emergentes de formación docente con los que se busca sembrar una actitud y una disciplina sobre el cuidado de los demás, haciendo énfasis en el uso correcto y obligatorio, por ejemplo, del cubrebocas. Con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Hay más aquí en Noticias 22.
Vamos a tratar de entender su profunda tristeza y, si es cierto, que la melancolía nos hace más creativos. If you turn off your capacity to be sad, you turn off all your capacity to feel. Como el propio Vincent una vez dijo, 2 corazones, una mente. Ramón Jenner presenta Esto es arte. Melancolía, nuevo capítulo. Series estelares. Sábado, 21 horas. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Somos los mayores consumidores en América Latina de alimentos ultraprocesados. Y las frutas, las verduras y los granos enteros fortalecen tu sistema inmunológico. Pero no tienen relleno cajetoso. No. ¿A que no puedes comer solo una? Porque están diseñadas para que no puedas comer solo una. A ver, saquen un mugroso producto suyo que tenga el valor nutricional que tiene un tlacoyo y al precio del tlacoyo. No, pues no. Alejandro Calvillo en El Chamuco TV, domingo 20 horas. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Vivimos en un mundo globalizado, interconectado, con muchos asuntos que analizar, así que para dar profundidad a muy diversas investigaciones sobre temas relevantes que involucren las relaciones internacionales y a las áreas encargadas de la ejecución de la política exterior de nuestro país, se acaba de crear, ya se hizo formal la creación del Centro de Investigación Internacional que va a depender de la Cancillería. Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 3 de julio de 2020, se consolida el Centro de Investigación Internacional, el cual formará parte, junto con la Academia Diplomática, del Instituto Matías Romero, dependiente a su vez de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su objetivo, establecer un área de análisis sobre los temas más relevantes. Vamos a comenzar una serie de investigaciones de mayor calado, no simplemente de coyuntura, sino investigaciones importantes, por ejemplo, para comprender mejor el tema de la innovación, la tecnología, que va a llegar de una manera muy fuerte cuando se implemente la red 5G y que va a cambiar las relaciones entre los países y los ciudadanos, entre los gobiernos y los ciudadanos. El Centro de Investigación Internacional se suma también a un hilo conductor de la política exterior mexicana. También, pues, temas de desarrollo. Tenemos un hilo conductor que es la Agenda 2030, que nos permite identificar una serie de tareas por parte de los países y tenemos que preparar a nuestras autoridades para identificar dónde va a estar el mundo en el 2030, dónde está México y dónde puede estar en el 2030 si se continúa con la implementación de esta agenda. De igual modo, se consolida como actor en la política exterior regional, en el vínculo con los Estados Unidos y con América Latina. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de analizar el tema, por ejemplo, de la situación de los migrantes mexicanos, la necesidad de continuar brindándoles toda la protección posible a través de la red consular mexicana, a través del despliegue de acciones que se encabezan desde la Cancillería y también de la Embajada de Estados Unidos para todos los consulados. Vemos un gran valor en el nuevo TEMEC que acaba de entrar en vigor y que dará una gran oportunidad para mantener el comercio entre los dos países, pero también para incluir áreas nuevas que eran necesarias incluir en la relación comercial, áreas de la nueva gobernanza, por ejemplo, y temas pues que no estaban ahí cuando se firmó el
TLC. Es muy importante tomar en cuenta este anuncio que hizo y esta decisión que tomó la nueva administración para que nuestro país mire hacia el sur, y esto quiere decir fortalecer los lazos y la cooperación de México con los países de América Latina y el Caribe. Entre varios de los temas globales que ocupan al centro está el estudio del cambio climático. Y en la reunión COP de Madrid, que no tuvo muchos avances concretos, pues México logró incluir una iniciativa importante en la COP para pues resaltar el papel de la mujer también en los temas de cambio climático. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, cuando hablamos de una ciudad tan grande y tan importante como lo es la Ciudad de México, nos regresamos un poco al tiempo a ver cómo fue configurada esa promesa de modernidad, esa promesa de desarrollo que incluso está plasmada en el arte. Lo podemos ver en las primeras obras de Frida Kahlo, también de Tina Modotti. La Ciudad de México dejó de ser un santuario para aquellos que buscan oportunidades laborales. Roberto Frías nos explica en este Jueves de la Región. La Ciudad de México sufrió un crecimiento acelerado a partir de la época postrevolucionaria y hasta finales de los años 50. En los años 60 comenzó a declinar su ritmo de crecimiento hasta que en 1990 tuvo una tasa negativa, ya que 600,000 personas la habían abandonado entre 1980 y 1990. Según lo dejan ver varios estudios, la inmigración se ha dado principalmente desde zonas rurales y en su mayoría por la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, mientras que la emigración ha sido en su mayoría de familias enteras que, podemos inferir, buscan elevar su calidad de vida. Ejemplos de circunstancias que motivaron la inmigración serían el sismo del 85 o la creciente inseguridad que comenzó a manifestarse con fuerza a mediados de los años 90. Podríamos decir que hasta esa desaceleración de los años 90, la Ciudad de México había sido un santuario para quienes buscaban otras oportunidades. Pero después se ha complicado cada vez más. Los malos manejos de muchas administraciones federales y locales han producido mayor contaminación, tránsito, transporte público insuficiente, seguridad dudosa, una plétora de problemas y conflictos que han convertido a la ciudad en algo muy alejado del concepto de santuario, una ciudad bastante complicada en la que salir a la calle cada día se ha vuelto una verdadera aventura. En tiempos medievales, cuando la peste negra, las grandes ciudades como Colonia o Florencia se convirtieron en trampas mortales. A veces llegaban a clausurar casas con familias enteras adentro, esperando que sobrevivieran los que pudieran o fallecieran todos. Una muy probable consecuencia de la actual peste es que las grandes ciudades se descentralicen. Quizá el viejo sueño de descentralizar el país entero comience tristemente como una consecuencia directa de la imposibilidad de vivir en grandes centros urbanos que, si bien antes concentraban la riqueza y las comodidades, hoy son también los núcleos de la enfermedad y de la baja calidad de vida. Quizá los chilangos, como nos apodan fuera del altiplano, emprendamos por fin el camino de vuelta y peregrinemos en busca del perdido Aztlán, que ahora estará en La Paz, en Mérida, en Sayulita, en donde sea. Nos habremos de volver los nuevos migrantes internos del país y llevaremos nuestro extraño modo de vida a otras latitudes, no sabemos si más apacibles. Por otro lado, sería quizá también el mejor momento para recuperar a la Ciudad de México, desprovista de un gran número de habitantes, desinflamadas sus calles y aclarados sus cielos, podría volver a ritmos urbanos más plácidos, cuando pensar en un paseo en auto no era un despropósito, sino un recorrido por el santuario. Para Canal 22, Roberto Frías. Y a propósito de esta manera de percibir y habitar las ciudades, y a partir de la pandemia y de los futuros y de las realidades, yo creo que es momento también de ir haciendo y buscando la manera en que nos desplazamos en estas urbes. Y por eso hay una plataforma, una iniciativa que busca la alternativa ideal. Como respuesta a las necesidades de movilidad ante la nueva normalidad, un grupo de organizaciones de la sociedad civil en conjunto con la Secretaría de Salud presentaron el Plan de Movilidad 4S para México.
cuyo propósito es implementar una movilidad urbana saludable, segura, sustentable y solidaria. De acuerdo a la organización Ruta Cívica, nos encontramos en un momento clave que nos brinda la oportunidad para repensar y transformar la forma en que nos desplazamos y transportamos en las ciudades. Este documento lo que busca es dar algunos lineamientos, algunas directrices a los gobiernos de las ciudades, a los gobiernos municipales, para que implementen algunas medidas para el proceso de transición, para preparar las calles, decimos, los espacios públicos para cuando se abran. Y esto es abrirlo justo para que se eviten los contagios, pero al mismo tiempo se busque una movilidad más sustentable, ciudades más amigables, ciudades menos contaminadas, ciudades con menos automóviles, congestionadas. En este sentido, se buscan implementar varias medidas como la sanitización y descongestionamiento del transporte público, la reducción del uso de automóviles, mejores condiciones para el peatón a partir de ampliación de banquetas y la creación de vías emergentes para el uso de transporte no motorizado. Lo que pensamos es que esto puede ser un bonito legado para, ahora sí que de los males y de las crisis, pues también hay oportunidades. Entonces, ¿cómo vemos de pronto la ciudad diferente, no? ¿Cómo le damos más prioridad a eso, a las personas, a los espacios públicos abiertos, a las bicis, frente a, o sea, otro escenario que puede ser, nosotros consideramos distópico, esto que no quisiéramos, que es pues tener coches donde ya no había, ¿no? Volver al cine en el coche, ir a un concierto en el coche. De acuerdo con Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, el hecho de que el 70% del presupuesto para movilidad urbana en la Ciudad de México se utiliza en obras que benefician el tránsito de los automóviles, a pesar de que más del 70% de la población utiliza el transporte público, es otro punto a reconsiderar en esta nueva movilidad. ¿Cómo vamos convirtiendo ese 70% del dinero para el 70% de los medios en los que nos transportamos la mayoría de las personas? Y se le va quitando un poco de recursos al automóvil, pues que es no es en sí malo, pero pues sí contamina, sí toma mucho espacio, sí es, digamos, mucho desperdicio, y vamos mejorando también la calidad del transporte público, la calidad de las calles, justo la seguridad para poder andar en bici, y empecemos a pensar en nuevos hábitos de cómo nos movemos en la ciudad, que sean pues más amigables, más sustentables, más seguros, pero también pues saludables. Saludables por el lado del deporte, del ejercicio, de la actividad física, y saludables de no contagiarnos. Noticias 22, Omar Vera. Y en otros temas que tienen que ver con la convivencia social, en otro aspecto, en otro sentido, terminando Noticias 22, Jacaranda Correa tiene un temazo muy polémico. Va a hablar sobre el consumo legal de cannabis medicinal. Va a haber varias organizaciones. Va a estar la presidenta de Mamá Cultiva, que es una ONG autogestiva de Argentina, Valeria Salech, con la activista por el derecho al cannabis, Margarita Garfias, y con la cofundadora del Instituto RIA, Sara Snap. No se lo pierdan, es un tema importante de actualidad. Debate 22 a las 9 de la noche, aquí en esta señal, en este canal. Ya volvemos. Fernando Rivera Calderón charla con la actriz y activista social Vanessa Bauche. Que el feminismo no va contra los señores, sino contra un sistema que nos tiene destruidos a toda la humanidad. Y con la cantautora Astrid Haddad, quien nos engalana con su música. Desgarrado, maltratado. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 21 a 30 horas. Salir a las calles para encontrar la vida y pintarla era el principal requisito que Frida Kahlo pedía a sus alumnos. Aquí conoceremos una faceta poco explorada de la artista desde la mirada de quienes compartieron con ella esta etapa de su vida. No se metía, vaya, no era de las gentes que le quitan a uno el lápiz de la mano para corregir, no, eso nunca.
Lo que ustedes quieran pintar, eso es lo que van a pintar. Frida Maestra, el arte al encuentro de la vida. Aniversario luctuoso de Frida Kahlo. Viernes 17 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Llevamos ya 3 meses de esta epidemia y estamos aproximadamente en el punto intermedio. Exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sales. Ese es el motor de esta pandemia. Pongamos que se prolongue más allá de septiembre. ¿Qué es lo que viene, doctor? Pensamos que va a durar al menos 2 o 3 años, al menos. Aprender a vivir con el coronavirus. Entrevista con el doctor Hugo López-Gatell. Especial, viernes, 18 horas. Continuamos aquí en Noticias 22 y ante la adversidad que viven todos los espacios de encuentro público, el Salón Los Ángeles también se ha visto en la necesidad de lanzar una campaña de fondeo colectivo para poder subsistir. A continuación, le decimos cómo pueden colaborar y participar de esta campaña. Para salvar de la crisis económica que vive actualmente el Salón Los Ángeles, debido a la cancelación de eventos privados, bailes y filmaciones por las medidas sanitarias de la pandemia, se lanzó una campaña de fondeo colectivo con el propósito de mantener vivo este recinto cultural ubicado en el corazón de la colonia Guerrero. El caso de Los Ángeles, como es el mismo caso de todos los lugares de reunión, todos los lugares con música, pues es que lógicamente nosotros estamos considerados como de altísimo riesgo y todavía no sabemos ni cuándo vamos a poder abrir. Además del mantenimiento de las instalaciones, el centro de entretenimiento ha solventado la nómina de 25 personas. La situación es tan crítica porque nosotros además ya habíamos pedido créditos para poder solventar nuestros gastos, nuestras nóminas, y en estos momentos pues tuvimos que acudir a este programa de aportaciones para poder paliar la situación en lo que podemos abrir nuevamente, que no sabemos cuándo sea esto. Los donativos tendrán un programa de retribuciones que van desde boletos gratuitos, descuentos y hasta formar parte de una placa conmemorativa. En el caso de si aportas 100 pesos, pues no va a haber mucho beneficio fuera de que estás aportando prácticamente lo mismo que va a costar el boleto de entrada para un baile tradicional de martes o de domingo. En el caso de cantidades más altas, pues vas a tener acceso en forma privilegiada a eventos de mayor costo. Tenemos por ahí algunas reservaciones con cantantes importantes, con orquestas, eventos diferentes que son de un costo mucho mayor y que nosotros a las personas que aportan les vamos a dar cierto descuento. Y en el caso de los patronos, diría yo, que dan más de 10,000 pesos, pues van a tener esta placa que va a quedarse en la pared de Salón Los Ángeles. Con estos apoyos, este emblemático lugar que ha sido sede y protagonista de múltiples expresiones culturales, llegará a su 83 aniversario el próximo 2 de agosto. Los invito también a que conozcan en su momento el Salón Los Ángeles y que corroboren por qué el lema dice: quien no conoce Los Ángeles, no conoce México. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, un lugar de muchísima tradición, mucha suerte al señor Nieto y ojalá se pueda salir avante de esta situación, porque ya dicen y ya los hemos escuchado muchas veces, el que no conoce Los Ángeles no conoce la Ciudad de México. Y nos vamos y seguimos recorriendo el mundo, nos vamos a la hermana República de los Portales, porque hoy es jueves de Marquesina y ya está Julio López. Julio, vamos contigo, ¿cómo estás? Muy bien, queridos amigos, pues sí, la emblemática colonia Portales, ¿no? Donde la gente es buena y trabajadora, casi vecino de Carlos Monsiváis. Cuando estudiaba, justo estaba enfrente de su casa, estudié secundaria y enfrentito estaba su casa. Olin, nuestro director de cámaras, está hoy aquí en Noticias 22, lo tenía a la vueltecita de su casa. Y la verdad sí, es una colonia con mucha tradición, ¿no? Por ahí, desde acá los saludo, ya me preparé palomitas porque pues, es un jueves lluvioso, pero es un jueves de cine, es jueves de cine mexicano en Canal 22 y por supuesto hoy le tenemos una propuesta muy interesante, una película dirigida por Felipe Casals, protagonizada por Humberto Zurita,
Esta mancuerna trabajó varias veces en muchas películas, entre ellas Bajo la Metralla, por ejemplo, y por supuesto en Tres de Copas, que hoy a las 10:30 de la noche proyecta el Canal 22. Tuve la oportunidad de platicar con Humberto Zurita, está filmando una serie en Miami, y bueno, desde ya charlamos sobre lo que fue participar en este largometraje. Vamos a verlo. ¿Hay lugar para un chinaco que quiera apostar unos pesos? Este jueves de cine mexicano, Canal 22 presenta El Tres de Copas, un filme dirigido por Felipe Casals y protagonizado por Humberto Zurita y Alejandro Camacho. La historia se sitúa al final de la intervención francesa, alrededor del año 1867. Damián y Pedro, soldados pertenecientes al batallón juarista, deciden regresar a Nochistlán, lugar en donde crecieron juntos y se criaron como hermanos. Es una historia que está adaptada de un libro de Borges, que se llama La Indigna, y él le hizo una adaptación hacia El Tres de Copas. Felipe, la verdad es que, por ejemplo, La Furia de un Dios, pues también es una adaptación de Calígula. Felipe hace mucho eso, ¿no? Juega mucho con eso cuando no está tocando estos temas de la revolución y estas cosas, que conoce perfectamente bien, pues hace libros nuevos. Entonces, así fue El Tres de Copas. Este par de chinacos emprenden un largo camino rodeado de placeres, mujeres, alcohol, apuestas y vandalismo. Sin embargo, el destino les presentará su perdición. Casilda, una mujer atractiva, inteligente y ambiciosa, que busca aprovecharse de ellos. Era muy curioso porque no nos dejaba vernos mucho, tener interrelación entre nosotros. Si tú te fijas y si tienes la película clara, siempre estamos como hablando un poco como hacia la cámara, ¿no? Sin tener casi confrontación entre nosotros, porque yo creo que él así quería generar ese distanciamiento que se va provocando entre estos dos hermanos por el amor de esta mujer, ¿no? El Tres de Copas es un western mexicano que se transmite a las 22:30 horas por Canal 22. Noticias 22, Julio López. Y no les iba a dar el gusto de que... Bueno, pues hace unos momentos, a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter, el maestro Felipe Casals nos decía que no se iba a perder esta proyección. Así que si también nos está viendo, pues le mandamos un gran saludo y un gran abrazo. Y cambiando de temas, pues la Filmoteca de la UNAM sigue celebrando su 60 aniversario. Este día está proyectando durante 24 horas Los Olvidados. El éxito ha sido total, que varias veces a lo largo de este día se ha caído su página y ya está habilitada solo para que la gente entre a ver esta versión restaurada. Es un trabajo estupendo que realizaron entre la Filmoteca de Bolonia, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM. Y bueno, así están celebrando su 60 aniversario. Los invito a conocer algunos de los secretos que esconde esta película dirigida por Luis Buñuel. ¿Sabes a quién vi? ¿No a quién? Al Jaibo. ¿Jaibo? Sí, se escapó de la escuela correccional. Los Olvidados es una de las películas más valoradas de la filmografía de Luis Buñuel. Hoy, gracias a las gestiones realizadas por la Filmoteca de la UNAM, se recuperó el final alternativo, se restauró completamente y se logró que este largometraje sea considerado Memoria del Mundo por la UNESCO. La historia recuerda que Luis Buñuel recorrió las calles de la Ciudad de México durante 2 años para ver la violenta realidad de los jóvenes. El rodaje inició en 1950. Curiosamente, se filmó con nitrato, un material descontinuado 5 años atrás que manejaba con maestría el cinefotógrafo Gabriel Figueroa. Un año después, se presentó en el Festival de Cannes, donde Luis Buñuel se llevó el premio al mejor director. Su éxito fue rotundo. Pasaron los años y las copias existentes fueron almacenadas sin ningún tipo de cuidado y muchas de ellas desaparecieron. Por fortuna, Manuel Barbachano Ponce depositó una copia en la Filmoteca de la UNAM. En 1999, Alemania, España y México organizaron una exposición en torno a la obra surrealista de Luis Buñuel. Este hecho sería el detonante de un golpe de suerte. El Palacio de Bellas Artes decidió hacer énfasis en el final de la película. Yo no descarto que incluso un poco ese énfasis haya sido también debido a Carlos Monsiváis, que Monsiváis señalaba muy bien la importancia que tenía prácticamente el final de la película. Se pidió ampliar fotogramas del final de la película, y ese trabajo lo hizo Francisco Gaitán. Después de revisarla completamente, se dio cuenta que había un rollo más. Cuando ya acabé de revisar y que estaba el fin de la película ahí en los 8 rollos,
yo les dije, oiga, ¿por qué no me trajeron los 9? El noveno rollo. Es que no es necesario, maestro, porque ahí está toda la película. Sí, pero ¿qué tiene el rollo 9? Pues no sabemos, pero pues ahí está completa ya. Digo, tráiganmelo, por favor. Ya fueron a la bóveda, me la trajeron, y al abrir la lata, que se ve que había un rollito pequeño y que se ve así, segundo final, ahí en la lata y en la cola de la película, segundo final. A la muerte de Manuel Barbachano Ponce, Televisa compró su acervo y decidió resguardarlo en la Filmoteca de la UNAM. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que entre las latas venía un gran tesoro cinematográfico. Y nuestra sorpresa fue que llega otro negativo de los olvidados, y era el negativo original, o sea, en lo que teníamos nosotros como duplicado negativo y donde apareció el segundo final era de acetato. Pero con sorpresa nos encontramos con que este negativo que llega es un negativo de nitrato. Con este hallazgo se pensó en la posibilidad de proponer la película como Memoria del Mundo. Sin embargo, antes se revisaron otras opciones, como Campeón sin Corona, El Compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa y La Corte del Faraón. Ya con esto ya fue más fácil que tuviéramos el negativo original y que pudiéramos proponerlo, porque no es una cosa fácil. Tuvimos que proponerlo al Comité Mexicano para que fuera nombrado Memoria del Mundo. Pero por primera vez la UNESCO había aceptado una película como documento, y se trató de la película Metrópolis, que los alemanes la propusieron, y entonces se presentó y quedó la película considerada como la segunda película en la lista de Memoria del Mundo. Este jueves 9 de julio, la Filmoteca de la UNAM exhibirá la versión restaurada de Los Olvidados. Cabe mencionar que solo se verá en México durante 24 horas. Noticias 22, Julio López. Bueno, ha sido todo un placer hablar con algunas autoridades de la Filmoteca de la UNAM y con algunos de sus trabajadores y extrabajadores, porque cada uno tiene unas anécdotas realmente dignas de recordarse y dignas de que la gente las conozca, ¿no? Como todavía están buscando, por ejemplo, ahí tiene el top 10 de las más buscadas por la Filmoteca de la UNAM, están buscando La China Poblana, que es la primera película en blanco, no, a color, en la que participa María Félix. No, son muchísimas, bueno, y aquí les presentamos justo esta, que es Los Olvidados, que ya se lo repetía, está durante todo el día de hoy, todo lo que resta del día de hoy, a través de su página web. Bueno, yo quería comentar que esta película para Buñuel fue muy importante. Él hace una denuncia social sobre condiciones de las clases más desfavorecidas y él tuvo, al parecer, temor de que pudiera ser censurada. También se dice que probablemente estas escenas no tenían la calidad que le esperaba. En el nuevo final se muestra bueno, en el final original realmente Pedro no se salva de El Jaibo, y bueno, no les estoy revelando tampoco nada del otro mundo, perdón a los que no lo han visto, pero y en el original se libra de El Jaibo, que bueno, pues es una escena brutal, la del asesinato. Entonces, bueno, ahí Buñuel tuvo ciertas consideraciones porque hay que pensar que en esa época pues tampoco era tan fácil hacer crítica social en un momento en el que se trataba de construir esta identidad nacional muy idealizada, muy idílica del cine mexicano. Pues esto que dices, Laura, es muy interesante por varias cosas, porque hace un momento al inicio de Noticias 22 estábamos hablando, no, a la mitad, cuando presentamos La Región de Roberto Frías, sobre si la Ciudad de México seguía siendo una promesa. Y es que justamente cuando Buñuel hace esta película, la Ciudad de México era considerada el punto del progreso. Después de la Revolución, cualquier cosa que fuera para adelante lo era la Ciudad de México, pero esa Ciudad de México y ese progreso y esa promesa de la revolución todavía se sigue esperando por muchos sectores de esta sociedad. Entonces, cuando aparece la película, para muchos fue terrible, porque parecía que estaba en contra de la verdad absoluta. Y lo que hace Buñuel, con unos diálogos fabulosos, que no escribe él, me parece que es Pedro Durdimalas, unos diálogos fabulosos con un oído súper fino para tratar de capturar a ese México profundo dentro de la Ciudad de México,
nos revelaba que ese progreso siempre dejaba algunas orillas en donde quedaba los mismos desprotegidos de siempre. Una gran película y, Julio, qué rico escuchar a estos personajes que han hecho tanto por encontrar joyas en el cine y en ese cine mundial, en donde también participa Martin Scorsese, que tiene ahí voz y voto en la Filmoteca de Boloña. Así es, ¿no? Y más para recordarles que Luis Alcoriza participó en el guión de esta historia y que la remasterizaron y que está completamente restaurada en 4K, ¿no? Entonces la copia que están exhibiendo es realmente fantástica. A verla cuanto antes, Los Olvidados, y felicidades de nueva cuenta a la Filmoteca de la UNAM. Y con esta recomendación nos podríamos ir platicando de Buñuel, pero el tiempo nos gana. Vamos a una brevísima pausa. Llevamos ya 3 meses de esta epidemia y estamos aproximadamente en el punto intermedio. Exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sales. Ese es el motor de esta pandemia. Pongamos que se prolongue más allá de septiembre. ¿Qué es lo que viene, doctor? Pensamos que va a durar al menos 2 o 3 años, al menos. Aprender a vivir con el coronavirus. Entrevista con el doctor Hugo López-Gatell. Especial, viernes, 18 horas. Fernando Rivera Calderón charla con la actriz y activista social Vanessa Bauche. Que el feminismo no va contra los señores, sino contra un sistema que nos tiene destruidos a toda la humanidad. Y con la cantautora Astrid Haddad, quien nos engalana con su música. Desgarrado, maltratado. Me Canso Ganso, la única revista cultural catódica, apoteósica y romántica de la televisión. Jueves 21 a 30 horas. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Los espero hoy a las 9 de la noche en Debate 22. Nuestro programa muy interesante, estoy segura que va a serles de mucha utilidad porque vamos a hablar qué está pasando en México con el uso legal de la cannabis para fines terapéuticos y recreativos. ¿En dónde estamos atorados? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás que han impedido que esto avance? Y nos conectamos justamente con Argentina, un país en donde ya existe una ley y un reglamento, así es que vamos a compartir experiencias. Nos vemos a las 9 de la noche. Bueno, aquí con mucha frecuencia les damos recomendaciones para los pequeños de la casa para que la pasen muy, muy bien. Alas y Raíces lanza una serie de talleres para niños y niñas en los que se exploran los diversos usos de la oralidad. Este proyecto lleva por título Tiempo de Sembrar Poesía. Con el propósito de crear puentes entre poetas de distintas tradiciones líricas y musicales del país, Alas y Raíces ofrecerá un ciclo de conferencias virtuales llamadas Tiempo de Sembrar Poesía, en donde especialistas compartirán su experiencia en la promoción de la oralidad en el trabajo de niños, niñas y adolescentes. Trata de promover las 10 habilidades para la vida que promueve la Organización Mundial de la Salud a través de talleres de lírica, del uso de la palabra, ¿no? Y también hay una vertiente que es más comunitaria y trata de talleres en donde los muchachos, las muchachas, los jóvenes, pues desarrollan también sus propias creaciones líricas, sus estrofas, sus canciones, pero en un entorno, digamos, más tradicional a través de diferentes músicas, como puede ser la pirecua en Michoacán, el son jarocho en Veracruz, el guapango arribeño en Guanajuato, etcétera, diferentes músicas, pero el común denominador, como te decía, pues es la creación lírica. Por más que traten, tal vez porque están ciegas y el intolino. Estos encuentros forman parte de la campaña Contigo a la Distancia. Se transmitirán todos los jueves a través de la cuenta de Facebook de Alas y Raíces a las 17 horas. Este jueves, el jueves 18, inician Danger, que es uno de los
talleristas de rap. Inicia Ana Sarina Palafox, que es una música tradicional muy experimentada. Y también va a estar Julio Vallejo, que él se define como un hacedor de canciones, el zapoteco. Para la segunda sesión, que será el 25 de junio, participará el poeta mazateca Juan Gregorio Regino y el músico Raúl Eduardo González, con la charla La importancia de la tradición oral. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y ahora vamos a otras cosas. ¿Se imaginan el arte circense en medio de tinacos y de tendederos? Bueno, Jorge Díaz es director del montaje virtual Sueños de Azotea. Sacar los trapitos al sol, pero para lavarlos y exprimir los sentimientos. Esta parece ser la premisa que la compañía Tránsito 5 empleó para el montaje Sueños de Azotea. La agrupación traslada el espacio escénico teatral a un sitio doméstico común, valiéndose de recursos audiovisuales en línea. Resignificamos este espacio de la azotea como un lugar escénico, ¿no? Aprovechando toda el paisaje urbano que brinda este espacio. Y el tendedero es un elemento muy importante que utilizamos, porque en ese, pues, además del uso que ya conocemos como tender la ropa, también se acanaurear como cositas. La visión que teníamos es que las ropas, los vestidos, las camisas, son elementos que utilizamos cotidianamente y que a veces nos recuerdan momentos, situaciones, personas que están cargados pues de ya sean situaciones felices, nostálgicas. Los elementos empleados en el montaje se transforman en una metáfora viva, en los que el paisaje urbano, su clima y las antenas y tinacos enmarcan los anhelos de los personajes, combinados con recursos circenses. Son una actriz y 4 intérpretes de circo contemporáneo. En este montaje vemos la fuerza capilar como elemento de artes circenses, la fuerza capilar, el mástil chino, el aro aéreo y las verticales, equilibrios verticales. Son como los elementos circenses de los que nos valemos para contar nuestras historias, ¿no? Los sueños que se realizan, estos anhelos, estas esperanzas de los intérpretes. Es uno de los personajes el que ilvana las historias. Se van uniendo a través de la vecina que abre y que va poniendo, por ejemplo, tiene una manía de ponerle nombre a los vestidos, ¿no? Y sube a tender todos sus vestidos y estos vestidos se convierten en personajes con los que ella vive cotidianamente, ¿no? O que utiliza para vestir y salir al mundo a relacionarse, ¿no? Entonces, y convive, estos vestidos se vuelven personajes. Conservando el horario de una función de teatro, Sueños de Azotea será transmitido a través de las redes sociales del Centro Nacional de las Artes los jueves, viernes y sábados a las 18 horas entre el 9 y el 18 de julio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y antes de irnos con la efeméride musical, rapidísimo, una efeméride histórica. Hoy, hace 65 años, fallece Adolfo de la Huerta. Él fue presidente de México de manera interina entre julio y diciembre de 1920. Y hay una reflexión muy interesante en torno a su persona en Noticias 22 Digital que hace Paco Ignacio Taibo. Les recomiendo que le echen un ojo para conocer más sobre este personaje que fue fundamental en aquella época de Obregón y de Huerta. Es muy interesante el papel también que juega él en nuestra historia, y ahí está la invitación, y mañana estaremos platicando con Pedro Castro a propósito de esta figura. Y nos vamos con música, como es costumbre, recordando hoy al gran Otorino Respighi, sí, aquel creador de música programática de Los Pinos de Roma y Los Pinos de Villa Apia, pero hoy con una obra bellísima que es su sonata para violín. Él era un gran violinista, pedagogo y además director de orquesta. A 141 años de su natalicio, Laura Weman. Pues, Rafa también era un amante de la pintura y tiene otra recomendación, el tríptico botticelliano, si quieren también tener un oído, no se lo pierdan. Muchas gracias, nos vemos mañana. Buenos días ya para Weman. Y pasado Buenos días, mañana, buenas noches por allá. Saludos hasta el futuro. Chao.